Estimada comunidad ingenieril, sean bienvenidos nuevamente a esta sección de videotutoriales. Mi nombre es Jens Cabrera Mesa y en coordinación y colaboración con Daniel Córdoba Natividad estaremos desarrollando el contenido académico y audiovisual de este curso. En esta ocasión, gracias al esfuerzo conjunto de la Asociación de Ingeniería Estructural del Perú, ASOCIEP, y Estructura San Marcos, les traemos un video más del curso de resistencia de materiales. El día de hoy veremos en esta respectiva semana, la semana número 2, el tema de cargas axiales y todo lo correspondiente a ello. Recordemos antes que en el capítulo anterior aprendimos distintos conceptos de mayor complejidad a menor, como se vio, que a grandes rasgos y pues gracias a la práctica nos ayudarán a desarrollar con éxito el tema que estudiaremos ahora. Para ello entiéndase que en ingeniería, ya sean en estructuras metálicas, de concreto armado o madera, se utilizan barras sólidas con ejes longitudinales rectos que son sometidos a efectos de cargas axiales, como por ejemplo miembros de armaduras, generalmente de grandes volados, los radios de las ruedas de una bicicleta y hasta podría mencionarse aquellas columnas de un edificio que están sometidas a cargas axiales y demás. Si tú conoces algún otro elemento estructural que en su vida útil esté sometido a cargas axiales solamente, no olvides dejarlo en los comentarios. Ahora, para ello, se tiene conocimiento del comportamiento de tensión-deformación de los elementos y con ello tenemos las ecuaciones constitutivas en las que relacionamos esto. Ahora, en este capítulo, el contenido se desarrollará en 5 capítulos. Primero comenzaremos hablando de lo que es la carga axial y cómo actúa en un cuerpo. Seguidamente veremos las ecuaciones con las que podemos ver la longitud de barra sometida a dichas cargas, su distribución de esfuerzos, ya sea una barra uniforme constante, una barra que varía en la forma o que varía la cantidad de fuerza bajo la cual es sometida, en lo que corresponde a la deformación elástica. Veremos la aplicación de ella en el análisis de estructuras estáticamente indeterminadas, en el cual veremos el método rigideces, método base para el análisis matricial. Luego haremos un primer acercamiento al esfuerzo térmico en barras. Finalmente recapitularemos todo lo desarrollado y todo lo visto en esta parte teórica en unos cuantos ejercicios para reforzar el conocimiento obtenido en este video. Pues si están listos, entonces comencemos. Con el primer punto, el tema de carga o esfuerzo uniaxial. Entendamos que una carga axial puede considerarse como una fuerza normal. Recuerden, fuerza normal es perpendicular a la superficie de estudio, esta sea interna o externa, cabe mencionar, que actúa perpendicularmente, como ya se dijo. Cuando una barra recta tiene una sección constante y esta es sometida a fuerzas axiales aplicadas a lo largo de su eje centroidal, ojo, eje centroidal, tengan en cuenta eso, se producen esfuerzos normales sometidos a esta carga. Esos esfuerzos se le denominan pues esfuerzos axiales. Dependiendo de la dirección de las fuerzas con respecto a la barra, se puede decir lo siguiente. Si las fuerzas tiran del cuerpo, es decir, salen de la barra, se conocen como esfuerzos de tracción. Si la fuerza es tracción, se utilizará un signo positivo, como lo veremos en un momento. Si las fuerzas comprimen al cuerpo, es decir, ingresan a la barra, se conoce como esfuerzos compresionales y el signo que utilizaremos será negativo. Como mencioné, el esfuerzo para las barras de tracción son positivas y para las barras de compresión son negativas. Entendamos que
A este se le conoce como esfuerzo uniaxial. Recalcando que si la barra posee dos componentes, esfuerzos normal, sobre dicho elemento, estos deben ser iguales en magnitud por la ley de acción y reacción, pero de dirección opuesta. Entonces, este esfuerzo uniaxial se puede entender como el esfuerzo igual a la carga aplicada entre el área. Recuerden que para el estudio de estas barras rectas y de sección, y puede ser constante o variable, como vamos a ver, en este caso estamos considerando la constante, vamos a tener en cuenta todas las hipótesis que habíamos visto, ¿no? Estamos en el rango lineal, ¿no? Las deformaciones, los giros son pequeños, las cargas se presentan de manera estática y demás. Si aún no lo tienen claro los principios los cuales estamos considerando en este capítulo, te recomiendo revisar nuestro video número 1 en el que explicamos ello. Recalcando que para este caso los esfuerzos son constantes. Muy bien, continuemos. Ahora veamos la distribución de esfuerzos normales. Esta distribución de esfuerzos, en el caso anterior visto, la fuerza P y el área, sección transversal, se consideran como constantes a lo largo del eje longitudinal que viene representado por la componente X de esta gráfica. Pues, teniendo de esa manera un esfuerzo normal constante a lo largo de toda su longitud. Sin embargo, existen algunas ocasiones en las que la barra puede estar sometida a distintas cargas externas a lo largo de su eje, o puede ocurrir un cambio en el área de una sección transversal. Dadas dichas variantes, es necesario determinar la fuerza P en diferentes secciones a lo largo de la barra, para lo cual será necesario contar con la variación de la fuerza P mediante un diagrama de fuerza normal o axial, que es justamente lo que estamos visualizando, el cual consiste en que consideramos en la componente vertical la carga, en este caso en kilonewton, y en el eje X la posición de la sección que se está estudiando. Para ello será necesario contar con la convención de signos de la fuerza, si es atracción o compresión, entendiéndose que las compresionales se dirigen hacia el lado positivo, ¿no? Según el signo, las traccionales hacia el lado positivo y las compresionales en el lado negativo de la gráfica. Muy bien, continuemos. Ahora veamos la deformación elástica. Tengamos en cuenta que en este capítulo, la deformación elástica, pues nos vamos a enfrentar al estudio cuando un elemento prismático de sección constante, en el caso más general, el cual se muestra, digamos el caso más particular, el cual se muestra en esta figura, es sometido a estas fuerzas axiales, ya sea traccionales o compresionales, podemos ver que dicho elemento puede estirarse o encogerse respectivamente. Esto ocurre puesto que la barra en cuestión sufre de una deformación. Esta deformación, nótese en la gráfica, no es más que un desplazamiento elástico de la barra debido a la acción de estas cargas. Ahora, por otro caso, vamos a ver, en este caso podemos ver pues ese desplazamiento elástico de la barra debido a las acciones de las cargas axiales. Ahora, entendamos que en este punto vamos a encontrarnos con tres casos. En primer lugar, cuando la carga y el área puede llegar una que otra a ser una variable continua, ya sea como una sección que va variando en el tiempo a través de una función que depende de la longitud o del eje longitudinal, o las cargas distribuidas en la superficie de manera continua. Por otro lado, el caso particular que ya estamos conociendo y estamos hablando desde un inicio, en el que la carga y el área son constantes.
Y finalmente veremos qué ocurre cuando la carga y el área vienen a ser variables discretas. En este caso es cuando se aplican cargas puntuales de manera brusca en distintos puntos de la sección, o cuando esta sección varía de manera repentina, unos cambios bruscos, tal como vamos a ver a continuación. Muy bien, comencemos analizando el primer caso. Veas aquí una gráfica, ¿no? Una barra cualquiera, la cual está sometida a fuerzas externas P. En este caso de tensión, debido a la acción de dicha fuerza, podemos ver una variación en su longitud, la cual se deforma con un desplazamiento relativo, delta. Cabe resaltar, si bien el elemento sufre una ligera deformación transversal, este se adelgaza, ¿no? Porque la masa se conserva. Entonces, digamos, el volumen, para contrarrestar ello, tiene que la sección disminuir. Puede decirse que esto tiene efectos ligeros, pero en fin. Ahora, como mencionamos ya anteriormente, ante la posibilidad de una carga variable P, en este caso estamos considerando que P es una carga variable, y una sección transversal de área en función de X, que ya no es constante, es necesario establecer tanto dicha carga y área que se encuentran en función de la distancia con respecto a un extremo de la barra. Entonces, tenemos aquí ello. Hacemos un estudio de un diferencial de área y podemos encontrar una relación directa entre las cargas y las deformaciones. Lo primero que hay que definir es el esfuerzo en función de la carga y el área dependientes de X. Luego definimos la deformación unitaria dependiendo de la diferencial del desplazamiento entre el diferencial de X. Ahora, a través de la ecuación constitutiva para esfuerzos axiales en el rango lineal, debido a que estamos en una deformación elástica, podemos relacionar que el esfuerzo axial es igual al módulo de elasticidad por la deformación unitaria. Pues, reemplazando ello en la ecuación, integrando, nosotros nos encontramos ante la siguiente solución, en que la deformación elástica debida a cargas variables y área variable, que son funciones continuas de la longitud, cabe mencionar que, como ven en la gráfica, tengo que definir un punto de referencia con respecto a dónde mido. Obtengo esta integral simple, ¿no? En el que su evaluación en toda la longitud obtengo la deformación total. Ahora, si se necesita tener la deformación en un determinado punto intermedio, pues bastará evaluar esta función hasta dicho punto, desde el nivel de referencia o del punto de medición inicial. Muy bien, este caso es, como habíamos mencionado, cuando las cargas y o las áreas son variables continuas. Muy bien, veamos el siguiente caso, que es el más sencillo de visualizar y es el que nos ayuda a entender, en el que tenemos una barra con módulo de elasticidad constante, área constante y carga constante. Pues, aplicando la misma ecuación anteriormente vista, obtenemos que la deformación es igual a pelea, ¿no? La carga por la longitud entre el módulo de elasticidad y el área. De manera sencilla, esto es cuando ambas son constantes, la carga y el área. Finalmente veamos el caso discreto, ¿no? En el que, como pueden ver aquí, tengo distintas cargas para cada sección de esta barra, que es una sola. Entonces, lo que yo hago para obtener la deformación total, o de un grupo o de una parte de la barra, pues evaluar la sumatoria de las deformaciones de cada barra por separado. Entonces, como que si discretizara la barra, o sea, trabajara con cada barra, le aplico la ecuación anteriormente vista para cargas axiales y cargas axiales y áreas constantes, y hago la sumatoria en todo el dominio o en toda la extensión de esta barra. Este es el caso cuando son variables discretas de X, ¿no? Muy bien. Entonces, esos son los tres casos que hay que tener en cuenta, y ahora veamos el siguiente punto. En ese siguiente punto, como ya se había mencionado, veremos las estructuras estáticamente indeterminadas. Antes de ello,
ya es bien sabido por ustedes, tal vez, que una estructura estáticamente indeterminada es aquella que incluso que con las ecuaciones de equilibrio planteadas para el plano no es suficiente para determinar las reacciones de esta estructura, ¿no? Porque lo máximo que ecuaciones que podemos obtener son 3, y en el caso de que haya de 4 ecuaciones a más, no podemos resolverlo solo con estas, pues en este caso nos encontramos ante un problema estáticamente indeterminado. Y recordando también que cuando tiene menos reacciones que las ecuaciones de equilibrio, es posible que el problema se encuentre estáticamente determinado, pero sea un sistema hipostático en desequilibrio, ¿no? Pero ese es otro tema ya de análisis estructural, que seguro lo verán, ya lo vieron o lo verán en su debido momento. Entonces comencemos el análisis, antes identificando que en este tema tenemos dos grandes campos, dos métodos, dos corrientes, dos vertientes. En primer lugar tenemos el método de flexibilidades y en segundo el método de rigideces, ¿no? El nombre se debe a que en las ecuaciones que se plantean, el método de flexibilidades aparece la flexibilidad como tal, y los métodos de rigidez aparece la rigidez, ¿no? Que se conoce como la rigidez axial entre la longitud, que es el módulo de elasticidad por el área entre L. Ahora, por otro lado, al método de flexibilidad se le conoce como el método de las fuerzas, y al método de rigidez es el método de desplazamientos. ¿Por qué al primero se le conoce como fuerzas? Pues puesto que se considera que las fuerzas son las variables desconocidas y se coloca todas las deformaciones en función a las fuerzas, de tal manera que esa es la función objetivo a desarrollar o a calcular. Por otro lado, en el método de rigidez o desplazamientos tenemos que la variable desconocida ahora son los desplazamientos. Por lo tanto, las fuerzas se ponen en función de todos los desplazamientos. Muy bien, entendiendo ello, vayamos al detalle de cada uno. En las estructuras estáticamente determinadas, por ejemplo, tenemos una barra bien potrada, ¿no? Que está en una dirección vertical, la cual está asignada a una carga en el punto C. Justamente el punto C se encuentra en una longitud distinta de A y B, que son los apoyos. Esta tiene una longitud L. Entonces, lo primero que se hace por el método de flexibilidades es identificar una reacción redundante. Una reacción redundante se puede entender como aquella que no es necesaria o no contribuye a la estabilidad de la estructura, puesto que si yo la retiro, la estructura sigue siendo estable, o sea, no colapsa. En este caso, la reacción en A es una redundante, también la de B, porque si tú la retiras independientemente, como si no existiera, pues ves que la barra seguirá colgada. Tal vez se deforme, pero va a seguir en esa misma posición, no se va a desestabilizar, no se va a caer. Entonces yo al retirar una, estoy retirando una redundante, esas serían, ¿no? Ya estaría identificada. Bueno, cabe el caso de colocar estas deformaciones en función de las fuerzas. Luego, se definen las ecuaciones de compatibilidad, desplazamiento y de equilibrio, debido a que estas son las que nos van a permitir encontrar la solución. La primera que tenemos que tener en cuenta es que la deformación de toda la barra es 0. Debido a que se encuentra confinada, esta no va a variar en ningún momento, y por ello se considera. Esto nos menciona que lo que se deforme AC más lo que se deforme la barra CB, cada uno por su parte va a ser igual a 0. Por otro lado, entendiendo que la sumatoria de fuerzas en el eje Y, o sea, las reacciones más esta fuerza P, deben ser iguales a 0, tenemos esta ecuación, que la sumatoria de las reacciones es igual a P. O en este caso, F sub A y F sub B no son las reacciones, sino son las fuerzas internas que se desarrollan en estas secciones de barra. Como tercer punto, utilizando estas ecuaciones y utilizando primero colocando las deformaciones en función de las fuerzas, como habíamos planteado a un inicio, pues ya podemos tener la solución y el cálculo de las fuerzas de manera independiente. En este caso tenemos que la fuerza sub A es igual a la carga P por la longitud relativa LCB entre la longitud total, y lo mismo ocurre para la fuerza de B. Entonces este es el procedimiento para desarrollar el método de flexibilidades. Muy bien, vayamos a ver ahora el siguiente método,
aplicado al mismo problema, una barra bien potrada. En este caso se discretiza, pero a ver, vamos a ver los pasos de manera ordenada. Primero, aquí ya no busco redundantes, sino aquí selecciono los desplazamientos desconocidos necesarios, ¿sí? Entonces, en este caso, yo tengo que el desplazamiento que yo desconozco es el desplazamiento del punto C. Recordando la función, ¿no? El desplazamiento del punto C es lo que desconozco, ¿no? Ese es el desplazamiento que estoy considerando. Luego de esto voy a discretizar los elementos. Discretizo los elementos y pongo las fuerzas en función de los desplazamientos, ¿no? Y eso es lo que estoy haciendo. Nótese que es muy distinto al método de flexibilidades por la forma como se plantean las ecuaciones. Con estas ecuaciones yo calculo los desplazamientos con la ecuación de equilibrio que ya habíamos mencionado anteriormente. Y pues tengo una ecuación en la que relaciono el desplazamiento en C, que es justamente lo que yo quiero hallar, ¿no? Con todas las fuerzas. Con esto calculo el desplazamiento y luego con eso calculo las fuerzas, ¿no? En este caso tengo la fuerza en A y la fuerza en B. Entiéndase que para este caso primero se calcula el desplazamiento desconocido o los desplazamientos necesarios desconocidos para resolver este problema, y con ellos se regresa a las ecuaciones de fuerzas y puedo calcular la fuerza de cada elemento discretizado inicialmente. Nuevamente lo repito, es el método de rigideces o el método de desplazamientos y es la base del análisis matricial. Inclusive se entiende de los elementos finitos. No lo es todo, es una parte, pero es la idea con la que se desarrolla. Entonces, esto es muy importante para el cálculo computacional. Cabe mencionar que ambos métodos sirven para una gran variedad de problemas, ¿no? Unos son más óptimos para otros y el caso de los rigideces se aplica para todos los tipos y es más eficiente computacionalmente, pero hay que tener en cuenta ambos. Muy bien. Ahora veamos los esfuerzos térmicos en barras. Como ya vimos, las cargas axiales no son los únicos esfuerzos que pueden modificar el comportamiento longitudinal de un elemento, ¿cierto? Entonces, al aplicar fuerzas de tensión o compresión sobre una barra, esta puede alargarse o contraerse respectivamente. Mediante los cambios de temperatura podremos lograr el mismo efecto. Entonces, el esfuerzo térmico se debe a cambios de temperatura y este cambio de temperatura va a tener distintas consideraciones. Es bien sabido que cuando los cuerpos adquieren una mayor temperatura, intuitivamente entendemos que esto se expande en la mayoría de los casos, por no decir en todos. Caso contrario ocurre cuando la temperatura en el cuerpo disminuye, produciendo un efecto de contracción del material. De esta manera se producen deformaciones térmicas y tensiones térmicas. Pues, como vemos aquí, este bloque, al ser sometido a calor, se expande. Ahora, en la mayoría de materiales, la deformación térmica actúa en forma directamente proporcional a la variación de la temperatura, donde interviene lo que se le conoce como el coeficiente de dilatación alfa, una variable que varía según el tipo de material. En esta situación, debido a que dicha variación puede ser positiva o negativa, al igual que los efectos traccionales y compresionales, se entiende que la convención de Tignos es la siguiente. Pues, cuando el cuerpo se expande, es positivo, y cuando el cuerpo se comprime, es negativo. Así, todos los cuerpos, al sufrir un cambio de temperatura, pueden aumentar o reducir su volumen. En este caso se considera pues una barra rectangular de sección constante, uniforme y de material isotrópico, y todas las hipótesis. Al verificar un aumento o disminución de su tamaño en cualquier dimensión, basta con multiplicar la dimensión original de la deformación lineal térmica, en este caso, en dicha dimensión sería la longitud, y se incrementa su tamaño de la siguiente manera.
como vemos en la gráfica, debido a una deformación, debido a una variación de temperatura, aparecerá una deformación térmica para poder relajar el cuerpo, y este puede ser calculado en función a esa fórmula, ¿no? Debido a que el desplazamiento es igual a la longitud por la la deformación es igual a la longitud por la deformación unitaria, que está definida anteriormente en la parte superior. Muy bien, eso es todo. Luego, en lo que respecta al contenido teórico, es un resumen básico. Ustedes pueden revisar más bibliografía. Es recomendable que sigan fortaleciendo su bagaje teórico, pero hasta el momento, para los fines de este video, eso es todo. Seguidamente vamos a pasar a resolver 3 ejercicios para ver cómo estas ideas son materializadas en el campo real. Muy bien, ahora comenzamos con el ejemplo número 1. En este ejemplo se tiene la siguiente barra, como mostraremos a continuación, sometida a fuerzas según la dicha figura, y nos piden dos cosas. Primero, que diagramemos el esfuerzo normal, como ya habíamos visto anteriormente, como se hacía yo, y el cálculo de la deformación total de la barra. La figura se muestra a continuación, y pues es una barra prismática, ¿no? Que tiene, en primer lugar podemos visualizar que tiene 3 cargas puntuales que se encuentran aplicadas equidistantemente, ¿no? Una distancia A. Por otro lado, tenemos en la superficie una carga distribuida triangular, no es uniforme sino es triangular, en el que en la parte inferior toma el valor de 0 y en la parte superior el valor de 3p entre A. Muy bien, entendiendo las particularidades de este problema, o mejor, de este ejemplo, comencemos su resolución. Por efectos didácticos, ¿no?, académicos, vamos a tratar de organizar toda la solución en 2 bloques o 2 partes que deben distinguirse bien, ¿sí? Entonces, cuando realizamos un corte en la barra, esta puede establecerse como nos muestra cómo actúa la fuerza según la distancia en la que es medida. Esta es la forma de encontrar un esfuerzo axial para cualquier punto. Tomar el caso más general. Entonces hacemos un corte a la sección y definimos con respecto al nivel inferior como referencia, ¿no?, con respecto a X todos los valores. Por otro lado, la carga de X, ¿no?, esa carga triangular que vemos en la parte derecha, puede ser establecida mediante una regla de 3 simple en función de X, ¿no? Entonces podríamos tener para cualquier valor de X la carga que afecta justamente en esa sección para un valor de X determinado. Ahora, considerando que las fuerzas hacia abajo son traccionales y por ende positivas, y las fuerzas hacia arriba son compresionales negativas, vamos a analizar los esfuerzos para los 3 tramos que en este problema tenemos, que es el tramo AB, que se encuentra entre 0 y A, el tramo BC entre A y 2A, y el tramo CD, que se encuentra entre 2A y 3A. Recuerden, si se percatan, este problema en realidad es un problema isostático, ¿sí?, pero estamos discretizando el problema, algo parecido con lo que se hace con el método de rigideces. Muy bien. Como primer punto, el esfuerzo AB sería igual primero a lo que ejerce la carga P, sería P entre A, más la integral simple evaluado desde 0 hasta X por la carga de X diferencial de X entre el área. Sí, entonces yo, reemplazando el valor de Q de X en la parte superior, puedo ver cuál sería esa integral en función de X, ¿no? Resolviendo esta integral para el dominio, ¿no?, yo tengo que el esfuerzo AB en cualquier punto, pero en el dominio de AB, o sea de 0 a A,
está dada por esta expresión, ¿no? La carga P entre el área más la carga P por el X al cuadrado, la distancia al cuadrado, entre 2 veces al cuadrado por el área. Muy bien. Realizamos el mismo análisis para BC y obtenemos que el esfuerzo en BC es igual a la carga entre el área más, ¿no? Pero es menos P, la carga P entre el área, más P por X al cuadrado entre 2 al cuadrado por A. Listo, es el mismo análisis de manera reiterativa, se sigue realizando esto. Ahora para el tramo 2A. En el tramo 2A tenemos en primer lugar la carga P, la carga menos 2P y la carga menos P. Con ello la resuelvo y obtengo el valor del esfuerzo en CD de menos 2P entre el área más lo que ya hemos mencionado anteriormente, el efecto de Q de X. Listo, entonces lo que acabamos de hacer ahora es calcular los esfuerzos, ¿sí?, en su determinado rango, por así, en su determinado dominio para cualquier valor de X, en el tramo AB, BC y CD. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es, teniendo estas funciones para cada tramo, vamos a proceder a reemplazar la variable X por la distancia correspondiente entre dichos tramos. En el tramo AB tenemos que para X igual a 0, el esfuerzo que es carga entre el área. Para X igual a A, ¿no?, tenemos 3 veces la carga P entre 2 veces el área. Entonces tenemos las cargas axiales límites. Para el tramo BC de igual manera, y para el tramo CD de la misma manera, ¿no?, siempre entre su respectivo dominio A y 2A, entre 2A y 3A. Muy bien. Ahora, con dichos valores ya podemos dibujar nuestro gráfico de esfuerzos normales. Tengamos en cuenta que el valor de las fuerzas de la barra estaba en función lineal, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Las cargas en la barra era una función lineal. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, las cargas axiales, la gráfica estará compuesta por funciones de segundo grado, funciones cuadráticas. ¿Okay? En este caso ya no son lineales. Ahora, como podemos ver a continuación, esas serían las gráficas, ¿no? En la parte derecha se encuentra la compresión positiva y en la parte izquierda la tracción negativa. Recordemos que los puntos extremos se calcularon previamente en el primer recuadro de naranja, ¿no? Y la consideración de función no lineal se debe a que las cargas son de primer grado. Muy bien, ahora procedemos a calcular la deformación total de la barra, que es el segundo reto, ¿no?, que nos plantea este ejemplo. Y pues para ello tengamos en cuenta que la deformación total de la barra es la suma de las deformaciones, ¿no? Debido a que se podría decir, como hay cambios puntuales de fuerza en la sección, pues la contribución en deformación de cada sección nos va a dar la deformación total, como habíamos visto para el caso de variables discretas. Esta es la fórmula, la sumatoria de ellos. En este caso, el detalle es que no solamente digamos las fuerzas influyen para este caso, sino también lo hacen la carga distribuida Q de X, y es por eso que la deformación que este genera también se le tiene que adicionar, ¿no?, que está dado por la inversa del módulo de elasticidad por la integral simple evaluado de 0 hasta X de ese esfuerzo, ¿no?, el esfuerzo por la diferencial del X, donde el esfuerzo está definido en la parte superior, ¿no?, P de X entre A al cuadrado entre el área. Muy bien, evaluando para los tres tramos la contribución tanto de las cargas puntuales como de la carga distribuida, obtenemos esta ecuación, poco larga, ¿sí?, pero si la analizas te das cuenta que es colocado los esfuerzos superiores, ¿no? Por ejemplo, en el caso del esfuerzo de A, como podemos ver aquí, P entre el área más Px al cuadrado entre 2 al cuadrado por A se está colocando en la parte inferior. Entonces solo es colocar los esfuerzos previamente calculados con sus respectivos dominios, ¿no? 0A, de A a 2A y de 2A a 3A. Muy bien.
Se evalúa estas funciones para sus respectivas, ¿no? Se encuentra la solución de cada uno, ya que todas son funciones polinomiales, son sencillas de calcular, y para su respectivo dominio de 0a a 2a y 2a a 3a. Resolviendo ello, pues yo obtengo que la deformación para este caso es igual a 5 veces la carga P por la longitud A entre 2 veces la rigidez axial, que es el módulo de elasticidad por el área axial. Entonces, este sería el resultado de la deformación que se ha generado debido a este sistema de fuerzas en el bloque prismático. Entiéndase que en primer lugar se han definido todos los esfuerzos para cada tramo, y luego con ello, teniendo en cuenta los esfuerzos, se ha aplicado la fórmula del segundo recuadro naranja para poder encontrar la deformación de todo el sistema. Cabe mencionar que si se requiere solo la deformación en algún punto superior y no de todo el sistema, pues bastará con solo considerar las deformaciones que influyan en esta. Entonces hemos concluido con nuestro primer ejemplo. Ahora veamos el ejemplo número 2. Aquí tendremos un elemento ausado, sea de sección variable, y que se conecta fijamente en sus extremos A y B, como lo veremos a continuación. Este se somete a una carga de 7 kip, ¿no? Unidad inglesa, en X igual a 30 pulgadas. Nos piden determinar las reacciones en los soportes, considerando que este tiene un espesor de 2 pulgadas de espesor, ¿no? Y está hecho de aluminio, entonces el material es aluminio. Veamos la imagen. La longitud total es de 60 pulgadas, la sección mayor en la parte izquierda, la más grande, ¿no? Es de 6 pulgadas y la sección más pequeña es de 3 pulgadas en la parte derecha. Ok, y tenemos la carga puntual justo en un X igual a 30 pulgadas, o sea, en el punto medio. Entonces, iniciemos la solución de este problema. Como se está intentando ordenar este contenido, nuevamente les comento que se va a dividir en 2 bloques la solución de este problema, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es establecer el área de la sección transversal en función de la distancia en la que se mida, en función a X. Para ello consideramos un trapecio, ¿no? De una sección, la mitad de esa barra, y con lo cual encontramos una relación entre Y y X para poder encontrar el área. Entonces tenemos que Y es igual a menos A más X, no, menos A por X más B. Con ello obtengo los datos de A y de B para esta función lineal de esa curva de primer grado. Claro, una recta es una curva, pero de primer grado. Luego defino que Y es igual a 3 menos 0.025 de X. Muy bien, entonces yo teniendo Y, yo puedo hallar el área. El área es pues el rectángulo, ¿no? Que sería 2 veces Y, en primer lugar, multiplicado por el espesor, que es de 2 pulgadas. Como puedo ver aquí. Sería al final 4Y. O sea, sería multiplicar 4 por todo ello, ¿no? Bueno, ahora, nosotros debemos definir que la deformación del sistema es 0. Entonces ya podrán intuir que la forma como se va a desarrollar este problema de una estructura hiperestática es por el método de flexibilidad, porque yo ya conozco a priori una deformación. En función a ello establezco, ¿no?, las fuerzas internas del sistema como F sub A y F sub B, ¿no?, justo en el punto donde la fuerza P se acciona, y defino que el esfuerzo F sub A, ¿no?, que está entre el área que ya habíamos determinado anteriormente, que era 4 por I, que es 3 menos 0.025 de X. Ese es el esfuerzo para el caso de F sub A. Ahora, entendemos que al esfuerzo de AB al ser 0, pues la deformación de menos A más la deformación de B, ese debe ser igual a 0. Y también, como habíamos visto anteriormente, la deformación es igual a la inversa
de la integral del diferencial por el esfuerzo particular que se está generando. Pues aplicando eso para este caso, tanto para el caso de el esfuerzo en la barra izquierda como en la barra derecha, pues obtengo esta función. Podrán notar que lo único que se ha hecho es reemplazar el esfuerzo de A, ¿no? Integrando de 0 a 30 pulgadas, y en el otro caso de 30 a 60 pulgadas para el esfuerzo de B. Recordemos que el área se ha calculado en función de X ya previamente al inicio. Entonces, teniendo esas dos funciones, se evalúa cada uno, se extrae los datos comunes, ¿no? Pero antes de poder evaluarlo, tenemos que poner el diferencial de X en función a esta función inferior, que sería 3 menos 0.025x. La misma idea se construye en la parte superior. Para ello se reordena de esta manera. Tengan en cuenta que esto parte de la ecuación inicial en el que la deformación de AB es igual a 0. Reemplazando los valores, ¿no? Reestructuro todo a lo de aquí, como se puede apreciar. Finalmente factorizo 40 entre se retira esos valores, debido a que al factorizarlos y multiplicarlos por 0 y ser números positivos, pues no me afectan. Evalúo estas funciones, ¿no? Y obtengo finalmente que una componente sería la fuerza de A multiplicada por el logaritmo neperiano de 3 menos 0.025 de X evaluado de 0 a 30, y para el caso de B sería menos la fuerza en B por el logaritmo de 3 menos 0.025 X evaluado de 60 a 30. Entonces esto debe ser igual a 0. Resolviendo ello para acá, evaluando para cada punto, tengo esta igualdad, como se puede apreciar, una igualdad de logaritmos. En este caso resuelvo esta ecuación, ¿no?, que es netamente numérica, y también por otro lado, en este caso tengo una relación entre la fuerza de A y la fuerza de B, ¿no?, donde la fuerza de A es 1.4 aproximadamente de la fuerza de B. Entonces, este recorrido un poco pesado tal vez para algunos, recordando los cursos de análisis matemático 2, no se preocupen tanto, porque en realidad la esencia de esto es lograr definir la ecuación inicial de compatibilidad de desplazamiento, ¿no?, que es la deformación de AB es igual a 0, y defino que las deformaciones que genera cada bloque por separado deben ser iguales a 0, y el signo respectivo es debido a que uno está en compresión y el otro está en tracción, ¿no? En este caso el bloque contenido en F sub A está a compresión, y el bloque contenido en B sub C está a tracción. Entonces hemos calculado una relación entre las fuerzas. En este caso nos faltaría la otra relación, que se define con la ecuación de equilibrio, la vieja confiable, ¿no?, como habíamos mencionado ya en la parte inicial. Entonces, por ello relacionamos la carga P con las fracciones dentro de las barras internas de cada uno. Entonces tenemos que las fuerzas son iguales, en este caso, a 7, porque es el valor, ¿no?, 7 kip. Relacionamos ambas ecuaciones y tenemos que la fuerza en B es igual a 2.9 aprox kip, y el otro es 4.9 o 4.1 kip, ¿no? Y esto sería el resultado final de este problema. Ahora, es interesante notar, ¿no?, la forma como se estructura. Por una parte, las ecuaciones de equilibrio, ¿no?, la sumatoria de fuerzas y de momentos, en este caso solo me bastó con la sumatoria de fuerzas igual a 0, me da una ecuación, como pueden verlo aquí, la fuerza de A más la fuerza de B igual a 7. Y por otro lado, las ecuaciones de compatibilidad de desplazamiento, o constitutivas, como ya lo habíamos mencionado en un inicio de estos videotutoriales, pues tenemos otra ecuación que relaciona la fuerza en A con respecto a la fuerza en B.
Con ambas obtengo la solución final. Muy bien, entonces obtenido ello, hemos culminado con el segundo ejemplo. Ahora veremos el ejemplo número 3. En este tendremos un bloque rígido. Entendamos por rígido que no se deforma. Pesa unos 12.000 kilogramos, que es 12 toneladas, y pende o cuelga de 3 varillas simétricamente colocadas, como va a indicar la figura a continuación. Antes de colocar el bloque, los extremos inferiores de las varillas estaban colocadas al mismo nivel. Determinar el esfuerzo en cada varilla después de suspender el bloque y de una elevación de temperatura de 55 grados Celsius. Entonces, tenemos estos datos. Por un lado, para la barra de bronce, ¿no?, que es la barra intermedia, y para la barra de acero, que es la barra 1 y 2, ¿no?, su longitud, su área, su sección, su módulo de elasticidad, ¿no?, en este caso, y los coeficientes de dilatación térmica, ¿no?, los alfa para cada uno. Entonces, entendiendo ello, comencemos la solución. Primero determinemos o entendamos que debido a una variación de temperatura de 55 grados Celsius, ¿no?, pues estas van a sufrir una deformación. Por lo tanto, calculemos esas deformaciones. Nuevamente se va a estructurar en dos partes todo el desarrollo, ¿no? La variación en L se calcula, ¿no?, multiplicando la longitud, que es 1.17, el coeficiente de dilatación térmica, que es 1.17, ¿no?, por la variación de la temperatura, por la longitud del acero, de la longitud de la barra de acero, resultándome esto en centímetros, ¿no?, porque es las unidades con las que ingresé la longitud, que es de 0.03 centímetros, algo de 0.3 milímetros. La misma idea para el bronce. Vemos que el bronce se deforma más, ¿no?, llega al orden de los 0.8 milímetros. Haciendo un diagrama de cuerpo libre a la barra rígida, ¿no?, que es la estrella de este problema, debido a que esta nos genera compatibilidad de deformaciones. Y ahora van a ver a qué me refiero con ello. Nos dan condiciones de deformación, o sea, relaciona las deformaciones de estas tres barras, gracias a que ella no se deforma. Entonces, por geometría vamos a poder hallar ello. Entonces, tenemos que la sumatoria en FI, primero, que por momentos T1 y T3 son iguales, y segundo, por sumatorias en el eje Y, tenemos que 2 veces la tensión en 1 es igual a 12.000 más la tensión en 2. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar la resolución. Veamos, ¿no? Ahí hemos encontrado la tensión en cada barra. A las barras perimetrales les corresponde T1 y a la barra central T2. Vemos que la variación de la longitud en el bronce, ¿no?, menos la deformación en la vara de bronce, es igual a la variación de la longitud en acero más la deformación de la vara de acero. Pues nosotros tenemos que la fuerza T1 actúa como tracción, por lo que el desplazamiento de la vara acero será positivo, mientras que la fuerza T2 actúa como compresión, por lo que el desplazamiento de la vara será negativo. Pues así tendremos la relación que ya se ha enunciado, ¿no? En este caso, consideramos que ya habíamos calculado los desplazamientos debido a la variación de la temperatura, por lo que tenemos las deformaciones de ambas, ¿no?, que vienen a ser sumadas de 0.05. Ahora, con ayuda de los datos, vamos a definir cada uno por separado, ¿no? Tengo que la deformación de la vara de bronce, en función de pelea, ¿no?, la tensión 2 por la longitud, entre el módulo de elasticidad por el área,
tal como lo puedo ver aquí, y lo mismo para la vara de acero. Pues de esa ecuación, ¿no? Previamente planteada ya la ecuación, reemplazando los valores en esta que sale igual a 0.05, pues tengo las relaciones de la tensión 1 y la tensión 2. Ahora, al tener ya dos ecuaciones, esta se reemplaza, ¿no?, en la ecuación de equilibrio que habíamos planteado previamente, pues se resuelve y obtengo que la tensión en 2 tiene un valor de 1158.06 kilogramos. Esa sería mi tensión 2. Entonces, hasta aquí lo que he hecho es resolver el sistema de ecuaciones que se obtuvo del análisis por esfuerzos térmicos y compatibilidad de deformaciones, tal como lo pueden ver aquí, y pues el análisis de equilibrio. Muy bien, y con ello también puedo hallar la tensión en 1. Finalmente, a mí también me pedían determinar el esfuerzo en cada varilla, ¿no? Y eso lo puedo hacer tranquilamente dividiendo la tensión o la carga axial en esa varilla entre el área. Entendamos que el esfuerzo axial en 1 es igual a 3, por lo tanto es el mismo, es de 1318.81 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Y para el esfuerzo 2, pues es igual a la tensión 2 entre el área 2, y resolviendo eso me sale 115.81, ¿no? Entonces, otra manera ilustrativa de mostrar la aplicación de los conceptos, y básicamente es de que esto se resuelve con dos ecuaciones de equilibrio y ecuaciones constitutivas, ¿no? Listo. Muy bien, entonces eso ha sido todo por hoy. Entiendan que estos videos tienen objetivo de tal vez ampliar algunos conceptos que ya se vienen manejando en sus respectivos cursos, por ahí complementar o por ahí recordar lo que ya han desarrollado. Si tienen alguna sugerencia, alguna idea de cómo ir mejorando estos videotutoriales, no duden en compartirlas en los comentarios, y muchísimas gracias por su atención. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Gracias.